Bien, hermanos, aquí estamos reunidos de nuevo. Les había prometido que en unos minutos retomábamos la clase. Como ustedes pueden ver, el tiempo no da y a veces la garganta tampoco. Y sin embargo, noten qué impresionante que es la gracia divina, la multiforme gracia de Dios para que nosotros sigamos estudiando estas horas que continúan ahora. Hermanos queridos, eh, la serie que ustedes ya saben y que tenemos que continuar rápidamente ahora para explicar algunas cosas. La serie se llama, el título de la serie es Los falsos profetas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no importa si son entrantes, permanecientes, salientes y o externos. El título de la clase es Clase número 77 Extra Premium. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 no profetizamos en tu nombre tema explicado con Biblia y con espíritu de profecía. Y el subtítulo de la clase, que era que algo que me preocupaba mucho que ustedes entiendan, el subtítulo de la clase es Satanás a través de los falsos profetas y los falsos maestros entienden, interpretan y aplican mal el mensaje de los tres ángeles hasta el punto de desviar y distraer la atención de ellos. Y repito el subtítulo para aquellos que anotan. Satanás a través de los falsos profetas y falsos maestros, que son los instrumentos de Satanás, ¿verdad? Entienden, interpretan y aplican mal el mensaje de los tres ángeles hasta el punto de desviar y distraer la atención de ellos. Bien, con respecto al tema de cómo Satanás, que tiene sus instrumentos humanos, que son los falsos profetas, los falsos soñadores de sueños, los falsos hacedores de muchos milagros, los falsos hacedores de señales, los falsos hacedores de prodigios, los falsos hacedores de sanaciones, los falsos exorcistas, expulsadores de demonios, los falsos hacedores de prodigios, los falsos anunciadores de prodigios, los falsos anunciadores de señales, los falsos fijadores de fechas y los falsos anunciadores de eventos proféticos, ¿sí? Los falsos apóstoles de Cristo, los falsos hermanos, los falsos cristianos, los falsos obreros fraudulentos, los falsos ministros de justicia, estos necios, como le dice 2 de Corintios 11, en los versículos 3, 4, 11 al 13, 19 y 20 y 18 y 19 y etcétera, tienen muchos nombres. Y todos estos tipos que profesan el cristianismo no se dan cuenta, hermanos, que Satanás los está guiando, como yo siempre les comento, ha pasado acá en el norte argentino, y como consecuencia de ellos hubo muchas divisiones, cuando en realidad podríamos estar viviendo en paz y en armonía los unos con los otros, pero por culpa de esta gente han tenido que suceder estas cosas extremadamente lamentables. Pero queda un falso profeta al cual
al cual un par de hermanos le presta la casa para que haga videos y el otro le sube los videos y bueno, le pagan una suma de dinero, ¿sí? Para que él le haga el mantenimiento de la página, ya que él no puede porque va para los 90 años. Pero ¿qué van a saber estas cosas si no van a escuchar, si van a decir que las clases que doy yo son largas y hay que escuchar todo y hay que estudiar todo? Y bueno, yo estoy razonando teológicamente, estoy utilizando la lógica teológica para ver si realmente son tan buenos como dicen ser. Y veo que no son tan buenos como dicen ser. ¿Me explico? Entonces, hay hermanos que sabiendo que esta gente es falso profeta, ¿sí? Repito, sabiendo que esta gente es falso profeta, ¿sí? Lo mismo los siguen, se junta con ellos, los apoyan, los apañan, ¿sí? Los apañan, se juntan a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos saben quiénes son y no tienen por qué enojarse, porque ellos mismos presumen sacándose fotos con ellos. El tema es que aquí vamos a entrar a hablar no tan solamente del debate doctrinal, sino también del debate moral y también del debate espiritual. Y vamos a ver si pasan la prueba con sorpresitas que yo le tengo preparadas para que tengamos con qué enfrentarlos cuando a ellos, ¿sí? Cuando ellos tengan que enfrentar la verdad que predican los hijos de Dios y que defienden la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pero de que satánicamente Satanás, el diablo, está lleno de ira y quiere anular por completo el triple mensaje angélico, eso lo vamos a ver ahora. ¿Y saben por qué? Porque justo el mensaje del tercer ángel dice que para poder recibir la lluvia tardía, noten, para poder recibir la lluvia tardía, primero tienen que pasar la prueba de la ley dominical. Y eso es lo que no aceptan los falsos profetas, que la ley dominical venga primero y la lluvia tardía después. Y así es el orden: ley dominical primero y lluvia tardía después. Y estos dos eventos proféticos durante el tiempo de gracia y específicamente en un tiempo específico que se llama durante el tiempo de angustia previo. Entonces, hermanos, vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a los profetas. Entonces, hermanos, como dije, vamos a Ezequiel capítulo 14, ¿sí? Porque estos versículos no están en la planilla de estudio, no están en la guía de estudio, se los estoy diciendo de memoria, hermanos, ¿sí? Anoten porque son varios textos bíblicos, hermanos, y tienen que anotar, ¿sí? Tienen que anotar para que puedan aprender de tal manera que cuando alguien les pregunte, ustedes digan, no, ven y leamos acá. Pongamos el dedito en el versículo y leamos acá. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 14, versículo 9 y 10. En Ezequiel capítulo 14, versículo 9 y 10 dice lo siguiente, hermanos. Como yo les decía, si hay un falso profeta y lo siguen apañando, lo siguen visitando y lo siguen consultando, qué casualidad que habiéndoseles advertido sobre estos falsos profetas que jamás predicaron la verdad presente, ni nunca los oí hablar del triple mensaje angélico, haciendo énfasis en el mensaje del tercer ángel.
Qué casualidad que a todos ellos les está yendo mal y les fue mal. Y uno le mantiene la página, el otro le presta la casa para que haga los estudios y otro en otra provincia le hace la propaganda para tratar de que sus estudios lleguen a todos lados, como si el hacer propaganda le diera éxito a una persona que no sabe Biblia y cuyos seguidores saben menos que él. Sin embargo, la Biblia profetiza por qué le va mal tanto al profeta como a los seguidores. Sí, hermanos, la Biblia te explica por qué les va mal tanto al falso profeta como a sus seguidores místicos. Entonces leemos Ezequiel capítulo 14, versículo 9 y 10. Por favor, anoten. En Ezequiel capítulo 14, versículo 9 y 10 dice así: Y el profeta, cuando fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano sobre él, y raeréle de en medio de mi pueblo Israel. Y raeréle de en medio de mi pueblo Israel. Y raeréle de en medio de mi pueblo Israel. Y ahora viene lo peor, versículo 10, Ezequiel capítulo 14, versículo 10. Y llevarán su maldad, tendrán que cargar con ese pecado y con la culpa, y llevarán su maldad, como la maldad del que pregunta, así será la maldad del profeta. ¿Cómo? Repito, y llevarán su maldad, como la maldad del que pregunta, así será la maldad del profeta. Entonces, para esos que siguen al falso profeta, que lo apoyan al falso profeta, que le prestan la casita para que dé estudios bíblicos, que le hacen el trabajo informático para subirle los temas a internet, hacerle las carátulas y ponerle los títulos, que ni siquiera imaginación para eso tienen, sino que tienen que copiármelos a mí. Entonces, yo les diría que ya Ezequiel capítulo 14, versículo 9 y 10 te está diciendo y les está diciendo por qué les fue mal, por qué les va mal y por qué les sigue yendo mal. Y ahora nosotros estamos en la clase número 77 y de hecho vemos cómo han caído en pecado, y no tan solamente han caído en pecado, porque en pecado podemos caer todos. Esto ha ido para peor, o sea, han vivido en pecado, están viviendo en pecado y están practicando el pecado. Entonces, yo sé que es duro, pero la Biblia explica todo en detalle. Entonces, Ezequiel 14, 9 y 10 dice: Y el profeta, cuando fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano sobre él, y raeréle de en medio de mi pueblo Israel. Qué casualidad que son condenados al ostracismo, ¿verdad? Y raeréle de en medio de mi pueblo Israel. Y el versículo 10 es fuerte, hermanos. Realmente reconozco que el versículo 10 es fuerte. Y llevarán su maldad, como la maldad del que le consulta, así será la maldad del profeta que le contesta lo que ellos preguntan. Clarito, ¿no? Bueno, como nosotros hablamos del triple mensaje angélico, pero específicamente más del mensaje del tercer ángel, en esta clase nosotros mostramos cómo Satanás está en contra
de que se predique el triple mensaje angélico, pero antes de mostrarte lo que dice el espíritu de profecía, ¿sí? Vamos a probar con la Biblia que primero viene la ley dominical y segundo la lluvia tardía. Entonces, vamos a Mateo capítulo 24, versículos 9 y 14. Mateo capítulo 24, versículos 9 y 14. Y como aquí ya entramos a la probatoria apologética, ¿verdad? Oramos y decimos lo siguiente. Acompáñennos en esta oración, hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido saludar a los hermanos, hacer una introducción, dar un contexto y hacer algunas aclaraciones. Y te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y te pedimos por favor que tu verdad, Señor, no pueda ser refutada por versículos sacados de contextos o mal comparados. Te pedimos por favor que tú con el tiempo muestres la insensatez de los falsos profetas, tal y como mostraste la insensatez de Janes y Jambres, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 7 y 8. Querido Padre, te pedimos por favor que tú, Señor, perdones nuestros pecados y que nos inspires con el Espíritu Santo y con la compañía de tus santos ángeles para terminar esta clase número 77 Extra Premium que estamos dando ahora y que queremos redondearla y terminarla para que los hermanos tomen nota. Bien, esto te lo pedimos, querido Padre Celestial, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, no va a faltar que te encuentres con personas que no conocen el orden cronológico de los eventos proféticos que tienen que suceder durante el tiempo de angustia previo. Entonces, como no los conocen, ¿qué pasa, hermanos? Terminan hablando cualquier cosa. Y entre esas cosas que ellos terminan hablando y que se equivocan, porque realmente hay que reconocer que se equivocan, hermanos, está en el hecho en que invierten el orden de los acontecimientos predichos del tiempo de angustia previo, ¿sí? Yo estaba buscando, yo tenía una tabla profética acá y yo tenía anotado todos los eventos proféticos porque son muchos, hermanos. Y a pesar de que son muchos, hay que saberlos y hay que entenderlos. Pero ya en otras oportunidades vamos a poder compartirlos con ustedes. Entonces, hay muchos eventos, hermanos, muchos eventos que tienen que acontecer. Y noten, por favor. Bien, noten, por favor, ya que estamos en sintonía, yo no te voy a nombrar todos los acontecimientos del tiempo de angustia previo porque son un montón. Pero te voy a nombrar los principales que son los cronológicos básicos. Y son, primero, el movimiento en favor del domingo. Segundo, la formación de la Triple Alianza. Tercero, la formación de la imagen de la bestia. Cuarto, la aplicación de la marca de la bestia. Quinto, el reavivamiento y la reforma. Sexto, el descenso de la lluvia tardía. Séptimo, la predicación mundial del Evangelio. Y octavo, el fin del tiempo de gracia. Por ponerles un ejemplo.
siguiendo la ley de la escalera. Ahora entendemos mejor porque hay mucha gente que ni siquiera entiende ni los eventos proféticos que tienen que acontecer durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, y cuáles son esos eventos proféticos y qué posición y lugar cronológico ocupan. Entonces, al interpolar el error y después de interpolar el error en la secuencia profética, después cambian aparte el orden de los eventos proféticos y cambian el orden de los eventos proféticos, entonces la fe de muchas personas se ve confundida, al igual que su espiritualidad. Pero yo creo que con esta clase te vas cerrando el círculo virtuoso de la verdad y vas entendiendo que muchos de esos que creen saber Biblia en realidad no saben nada. Y una de las cosas que han hecho aquí los falsos profetas acá en Tucumán es que primero han interpolado el error en la cronología profética de la secuencia profética del tiempo de angustia previo, del tiempo de angustia propiamente dicho y del tiempo de angustia de Jacob. Por lo tanto, tienen una total y errada comprensión de la perfecta secuencia profética que vamos desde ahora hasta que venga Jesucristo por segunda vez a la tierra. Entonces, te voy a mostrar rapidito nomás, pero te remito a la serie que tengo yo en mi canal que se llama Apologética Bíblica Adventista. Te remito a ese canal donde está la serie que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía, que por supuesto aclaro, perdónenme que haya sido tan celoso, tan fervoroso y tan debatiente en esos momentos, pero era cuando era jovencito yo y me gustaba mucho defender la fe adventista. Ustedes solamente tomen nota de los versículos y después que anoten, formen una carpeta bíblica y vayan a corroborar si esto es así o no es así. Entonces, vamos a Mateo capítulo 24, versículos 9 y 14, y vamos a ver que en todos los capítulos que yo les voy a mencionar, tanto en Mateo 24 como en Marcos 13 como en Lucas 21, se da primero ley dominical con persecución y después lluvia tardía. Primero ley dominical con persecución y después lluvia tardía. Primero ley dominical con persecución y después lluvia tardía. ¿Sí? Bueno. Mateo capítulo 24, versículos 9 y 14. En Mateo capítulo 24, versículo 9, ahí vemos la ley dominical y dice así: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí está la ley dominical, porque nadie va a perseguir en el tiempo del fin a los adventistas del séptimo día por arte de magia, sino porque hay una razón teológica, y es porque se ha dictado un decreto dominical nacional que comienza en los Estados Unidos de Norteamérica y que después se hace internacional y que después se hace mundial y que después se hace universal en la sexta plaga, cuando aparece el falso Cristo o la segunda venida de Cristo falsa. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 9, se muestra primero la ley dominical y dice así: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y entre los versículos 10, 11, 12 y 13 se da el reavivamiento y la reforma y el descenso de la lluvia tardía.
Por eso ahora viene en el versículo 14 la predicación mundial del Evangelio con la potencia de la lluvia tardía. Y dice así, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Por testimonio a todos los gentiles o a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué cosa? El fin del tiempo de gracia y después el fin del mundo al final de la séptima plaga. Entonces, en Mateo 24 está primero la ley dominical en el versículo 9 y segundo la lluvia tardía en el versículo 14. Vamos a Marcos 13, 9. Marcos 13, 9 y 10 y 12 y 13. Vamos a Marcos 13. Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13 también vemos lo mismo. Vemos primero la ley dominical y segundo la lluvia tardía. Marcos capítulo 13, versículo 9 y 10 dice así. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí. ¿Para qué? Para predicar. Y en testimonio a ellos. O sea que esta persecución se da durante el tiempo de gracia, y más específicamente explicando y reafirmando la clase anterior en el tiempo de angustia previo que va desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia. Y por eso es que hay que testificarle a los gobernantes, a los reyes y a los presidentes. Entonces leo de nuevo Marcos capítulo 13, versículo 9 y 10, y dice así. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio a ellos. En testimonio a ellos. En testimonio a ellos. ¿Por qué? Porque todavía hay gracia y se llama tiempo de angustia previo. Y dice el versículo 10, y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. ¿Cómo dice? Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. ¿Antes de qué? Antes del fin que dice el versículo 7. Noten la última parte del versículo 7. Porque conviene hacerse así, o sea, todas estas cosas que van a acontecer durante el tiempo de angustia previo, mas aún no será el fin. Mas aún no será el fin. ¿Por qué no será aún el fin? Porque se tienen que cumplir todos los acontecimientos del tiempo de angustia previo, y tiene que darse la ley dominical, el descenso de la lluvia tardía, la predicación mundial del Evangelio, el fin del tiempo de gracia, ¿sí? Y entonces, hermanos, antes de que venga el fin del tiempo de gracia y antes de que venga el fin del mundo, y antes, hermanos, y antes de que se termine todo, porque habla del fin en el versículo 7, fin del tiempo de gracia y fin del mundo,
Por eso muchos no entienden el versículo 7. Y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes, con potencia de la lluvia tardía. O sea que la ley dominical y el descenso de la lluvia tardía vienen primero para que se pueda predicar el Evangelio antes del fin del tiempo de gracia y antes del fin del mundo a todas las gentes y por testimonio a ellos. O sea que en Marcos capítulo 13, versículos 9 y 10 vemos la ley dominical con su persecución. ¿Sí? Y ahora bien, hermanos, te muestro la lluvia tardía en Marcos capítulo 13. Leemos el versículo 2 y 13 y noten qué extraordinario, porque el versículo 12 y 13 te muestra que ya están predicando no con el poder de una sabiduría humana, sino con la potencia y fortaleza y poder del Espíritu Santo. Noten cómo en Marcos 13, 9 y 10 es primero la ley dominical y en el versículo 12 y 13 es la lluvia tardía. ¿Sí? Bien, leemos versículo 2 y 13. Y entregará a la muerte el hermano al hermano. Perdón, hermanos. Es el versículo 11, 12 y 13. Aquí corrijo, hermanos. En Marcos capítulo 13, la ley dominical está en el versículo 11, 12 y 13. Y noten cómo todo concuerda perfectamente. Primero, ley dominical, Marcos 13, 9 y 10. Y segundo, lluvia tardía, versículos 11 al 13. Y noten el poder con el cual predican, versículo 11 al 13. Y dice lo siguiente: y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas los que os fuere dado en aquella hora. ¿Quién será el que da eso? El Espíritu Santo. Ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo con potencia, quiere decir, con potencia de lluvia tardía. Y bueno, como la persecución continúa, sigue diciendo el versículo 12 y 13, y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Versículo 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces, en Marcos capítulo 13 hemos visto primero la ley dominical en los versículos 9 y 10, y segundo, la lluvia tardía en los versículos 11, 12 y 13. O sea que por donde veamos, la ley dominical viene primero y seguido la lluvia tardía, mediado por el reavivamiento y reforma, y seguido por la predicación mundial del Evangelio hasta el fin del tiempo de gracia. Y ahora vamos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, que acá en Tucumán creen que ellos han descubierto América porque han leído Lucas capítulo 21.
y encima lo interpretan de la manera más pésima que ustedes se puedan llegar a imaginar, ¿sí? Bien, de nuevo te muestro en Lucas capítulo 21 que primero viene la ley dominical y segundo viene la lluvia tardía. Entonces, primero ley dominical, Lucas capítulo 21, versículo 12 y 13. Lucas capítulo 21, versículo 12 y 13. En Lucas capítulo 21, versículo 12 y 13 tenemos primero la ley dominical. Y dice así, hermanos. ¿Lo tienen? Dice así, hermanos. Presten atención. En el versículo 12 y 13 dice así. Mas antes de todas estas cosas, ¿sí? Y noten lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 12 y 13. Mas antes de todas estas cosas, antes de todas estas cosas, ¿antes de qué todas estas cosas? Antes de lo que dice el versículo 8, que dice, el tiempo está cerca, o sea, el tiempo del fin del tiempo de gracia y el tiempo del fin del mundo. ¿Y qué otras cosas? El fin mencionado en el versículo 9, del cual dicen los falsos profetas que está cerca. ¿Y qué dice la última parte del versículo 9? Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. O sea, que ese tiempo que está cerca y ese fin no serán rápido ni serán primero, porque se tienen que cumplir todas esas otras cosas. Por eso dice el versículo 12 y 13, y para algunos es complejo entenderlo porque no han comparado con Mateo 24, 9 y 14, con Marcos 13, 9, 10, 12 y 13, y también el versículo 11, entonces no pueden entender Lucas 21, 2 y 13. Entonces dice Lucas capítulo 21, versículo 12 y 13. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán. ¿Por qué causa? Por causa de la ley dominical. Y entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y a las cárceles, y a las cárceles, ¿sí? Siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, porque todavía hay gracia, todavía es durante el tiempo de gracia, todavía es durante el tiempo de angustia previo. ¿Y qué dice el versículo 13 para mis críticos? ¿Qué dice el versículo número 13? Y os será para testimonio. Y os será para testimonio. Y os será para testimonio. O sea que es durante el tiempo de gracia y en el tiempo de angustia previo. ¿Qué cosa? La persecución por causa de haberse dictado el decreto dominical nacional que comienza en Estados Unidos de Norteamérica y que después se hará internacional y que después se hará mundial y que finalmente se hará universal cuando aparezca el falso Cristo en la segunda venida de Cristo falsa en la sexta plaga. Entonces, hermanos, en Lucas capítulo 21, versículos 12 y 13, te estoy haciendo razonar
que ahí está la ley dominical y la persecución. Y en Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15 está la lluvia tardía. Noten, Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15. Noten lo que dice allí. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Repito, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, Jesucristo, les dará boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, porque esa boca y sabiduría serán con la potencia del Espíritu Santo en fase de potencia de lluvia tardía en la estación tardía, tal y como lo dice Zacarías capítulo 10, versículo 1. Entonces, hermanos, para mis críticos, se dan cuenta que cuando el tercer ángel te habla de que hay que adorar a la bestia, de que hay que adorar a la imagen de la bestia y que hay que recibir la marca de la bestia, se da durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, y que más precisamente explicando en detalle, primero se da la ley dominical y segundo se da la lluvia tardía para poder predicar mundialmente el Evangelio hasta el fin del tiempo de gracia, durante el tiempo de gracia, que se llama el tiempo de angustia previo. ¿Y por qué todos los evangelios se da la casualidad de que primero se da la ley dominical y segundo se da la lluvia tardía? Bueno, les comento esto porque se van a encontrar con gente que pone al revés. Dicen que ahora nomás, en cualquier momento, va a descender la lluvia tardía y que la ley dominical, la bestia y la marca de la bestia están allá en la colita del mundo, en la sexta plaga, en el decreto de muerte, porque confundieron el decreto dominical dado durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, con el decreto de muerte universal, que es más amplio, más complejo y más completo y más abarcante, y que se da en la sexta plaga por instigación del falso Cristo, que hará parar las guerras y por influencia de él dirá que el día de reposo ha sido cambiado del sábado y al domingo, y que los que no guardan el día de domingo no lo están honrando a él como Jesús. Entonces el mundo entero frena las guerras, se convierten al falso Cristo, dictan el decreto de muerte universal y todo el mundo se convierte al falso Cristo, al falso cristianismo, al falso día de reposo, y entonces dicen destruyan completamente en una fecha determinada por decreto a los adventistas del séptimo día si no renuncian a su observancia del sábado, a la observancia del domingo y si no renuncian a su religión adventista del séptimo día. O sea que, hermanos, Mateo capítulo 24,
Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 son perfectamente entendibles para el que ejerce discernimiento espiritual sobre el discernimiento doctrinal que ya lo debería tener perfectamente ejercitado y ejercido. Y no hay contradicción, hermanos. No hay contradicción. Entonces, ahora viene la parte satánica. Ahora viene la parte satánica que yo te tengo que explicar y que la muestra el espíritu de profecía en un libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 2. ¿Sí? En ese libro, Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 12, página 120 a la 124, dice lo siguiente, hermanos. ¿Están listos, hermanos, para que leamos esto? Bien. Yo les pido, por favor, que se agarren de la silla, ¿no? Agárrense de la silla porque vamos a leer cosas muy satánicas que, gracias a Dios, Dios les reveló a la hermana White para que ella nos lo transmita a nosotros. Y qué casualidad que por más que ella es criticada, denunciada, atacada, disecada, desechada, ¿por qué se da la casualidad de que todo lo que ella dice es y se cumple? A ver, que me expliquen eso ellos. ¿Por qué se cumple? Bien. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 12, página 120 a la 124, y por favor agárrense de las sillas. Título: Los mensajes de los tres ángeles en su contexto más amplio. Y noten que vamos a hablar de los mensajes de los tres ángeles y ya estamos en puro espíritu de profecía. Y noten, la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse. No debe alterarse. No debe alterarse ni la parte más mínima, como por ejemplo la aplicación de la marca de la bestia por la imagen de la bestia que le copia a la bestia. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que pone para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. El primer mensaje y el segundo mensaje se dieron en 1843 y 1844. Y ahora, o sea, desde 1845 hasta ahora, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita
a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia, su secuencia, su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La Escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Cuando se abrió el libro se proclamó: el tiempo no será más. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, o sea que el librito en la mano del ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 10 es el librito de Daniel. Por eso dice, véase Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento, debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Título: el sábado es el gran asunto. Y cita el mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Si se presta atención a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu, lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la palabra y los conducirá a la verdadera luz concerniente al poder que ha cambiado el séptimo día de reposo por un día de reposo espurio, o sea, el Vaticano, o sea, el papado, o sea, la Iglesia Católica Romana. El único Dios verdadero ha sido olvidado, su ley ha sido descartada y su sábado sagrado ha sido pisoteado en el polvo por el hombre pecador. El cuarto mandamiento, tan claro y explícito, ha sido ignorado. El monumento del sábado, que expresa quién es el Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra, ha sido derribado, y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo falso. Así se ha abierto una brecha
en la ley de Dios, un día de reposo falso no podría constituir una norma verdadera. En el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios como nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado, lo dice acá en Mensajes Selectos, tomo 2, página 121, no lo digo yo. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová. Pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora y que es lo que los falsos profetas impiden que se haga. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás. Cristo desafía el poder de Satanás y siempre vence. Y prevalecer sobre Satanás. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley. Porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. Noten, Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel proclama el Evangelio eterno. Noten, el ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios. Qué extraordinario, ¿no? Que era todo lo que yo te vengo explicando en esta clase y en la otra anterior. Y noten cómo esta clase enriquece la anterior. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios. Porque el Evangelio de la salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. En el capítulo 58 de Isaías se especifica la obra de los que adoran a Dios, el hacedor de los cielos y la tierra. Y dice así: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Isaías capítulo 58, versículo 12. El monumento de Dios, su séptimo día de reposo, será ensalzado, ¿sí? Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo, o sea el sábado, tu pie, o sea si dejares de pisotearlo, de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y cita la profecía de Isaías capítulo 58, versículo 12 al 14. Aquí se revela claramente la historia de la iglesia y del mundo. Los que son leales y los que son desleales. Los que son leales, al escuchar la proclamación del mensaje del tercer ángel, han vuelto sus pasos hacia el camino de los mandamientos de Dios, para respetar, honrar y glorificar al que creó los cielos y la tierra. Las fuerzas opositoras han deshonrado a Dios al abrir una brecha en su ley. Y cuando la luz de su palabra ha llamado la atención a sus santos mandamientos y ha mostrado la brecha abierta en la ley por la autoridad papal, entonces, para librarse de la convicción, los hombres han procurado destruir toda la ley. Entonces, para librarse de la convicción, los hombres han procurado destruir toda la ley. ¿Pero han podido destruirla? No, porque todos los que investiguen por sí mismos las Escrituras verán que la ley de Dios permanece inmutable y eterna, y que su monumento, el sábado, permanecerá por los siglos sin fin, señalando al único Dios verdadero para distinguirlo de todos los dioses falsos. Y ahora viene la parte fuertísima, hermanos. Ahora viene la parte satánica. ¿Están listos, hermanos? Ahora va a comenzar a hablar de lo que Satanás está por hacer. Páginas 123 y 124. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo. ¿Cómo? Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios era defectuosa y necesitaba una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Pero si la ley de Dios ha sido cambiada en algún detalle, Satanás ha logrado en la tierra lo que no pudo lograr realizarse en el cielo. ¿Cómo, hermanos? Pero si la ley de Dios ha sido cambiada en algún detalle, Satanás ha logrado en la tierra lo que no pudo realizar en el cielo. Qué triste, ¿no? Lo que no pudo lograr en el cielo porque falló y lo sacaron a patadas, aquí sí lo logró.
ha preparado su trampa engañosa con la esperanza de tomar cautiva a la iglesia y al mundo. Pero no todos caerán en la trampa. Se está estableciendo una separación definida entre los hijos de la obediencia y los hijos de desobediencia, entre los leales y los fieles. Y los desleales e infieles se han formado dos partidos: los adoradores de la bestia y su imagen, y los adoradores del Dios verdadero y viviente. ¿Cómo, hermanos? Se han formado dos partidos: los adoradores de la bestia, Vaticano, ¿sí?, papado, Iglesia Católica Romana. Se han formado dos partidos: los adoradores de la bestia, que es la Iglesia Católica, la primera bestia de Apocalipsis 13, y de su imagen, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y los adoradores del Dios verdadero y viviente. Satanás está peleando, hermanos, a través de sus propios instrumentos. Yo dije que cuando toque el espíritu de profecía iba a ser amplio, y de hecho está siendo amplio. Te habla de la obra satánica contra el triple mensaje angélico, que precisamente te da una predicación perfecta y hace armonizar de manera perfecta el evangelio eterno y la ley de Dios. Y Satanás ha logrado precisamente en la tierra lo que no pudo lograr en el cielo, y por lo cual fracasó y fue echado de allí. Página 123, título: El mensaje de Apocalipsis capítulo 10. Y hermanos, es importante que ustedes estudien Apocalipsis capítulo 10. Dice así, ¿no? El mensaje de Apocalipsis 14, donde están los tres ángeles, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin. Y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró, y juró, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6, versículos que el cristianismo católico romano, el cristianismo ortodoxo y el cristianismo evangélico protestante no pueden entender
ni explicar, ni aplicar. Este mensaje anuncia el fin de los períodos proféticos. Este mensaje anuncia el fin de los períodos proféticos. Este mensaje anuncia el fin de los períodos proféticos, pero no, los falsos profetas, los falsos exorcistas y los falsos hacedores de muchos milagros siguen fijando fechas y siguen prediciendo eventos proféticos y no se cumplen ni las fechas ni se cumplen los eventos proféticos que ellos dijeron. O sea que yo calculé más o menos desde el año 1992 hasta el 2024 y contando las fechas de las 7 fiestas judías, las fechas de los 4000 años de creación y de 4000 años de pecados hasta Cristo, y los 6000 años de creación y los 6000 años de pecados hasta el tiempo del fin, y las fechas dadas para la lluvia tardía, el fin del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo, hermanos. Cuando uno cuenta todo, tanto la fijación de las fechas como los eventos predichos, son aproximadamente desde el año 1992 al 2024 200 fechas y 200 eventos proféticos. En total, 400 equivocaciones. Repito, perdonen que esta clase sea tan larga, pero repito, son 400 fechas que no se 200 fechas que no se cumplieron, ¿sí? 200 fechas que no se cumplieron y 200 eventos proféticos que no se cumplieron tampoco. O sea, en total 400 profecías que no se cumplieron. Con una profecía que no se haya cumplido, ya es un falso profeta el que profetizó tal cosa. Pero tenemos sumados entre estas pocas cosas nomás, y no estamos contando el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque si no tendríamos que añadirle más de 400 yerros y más de 400 profecías no cumplidas, ¿sí? Llegaríamos a casi 450 profecías no cumplidas. Ahora bien, con una profecía que haya profetizado con una fecha y que no se haya cumplido, ya es un falso profeta. Yo te estoy nombrando que este tal falso profeta tiene 450 profecías no cumplidas y todavía lo siguen apoyando, ayudando, apañando, visitándolo y consultándolo. Por eso es que les va mal. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Y por eso es que tiene tan pocos videos en su canal. Entonces, y encima los videos son copiados de mis carátulas, de mis títulos, de los temas que yo doy, etcétera, etcétera, etcétera. Y también les va mal en su vida personal a los seguidores de este falso profeta. O sea que si a ti te va mal o a mí me va mal, imagínate cómo les va a ellos. De ahí tú te puedes imaginar cómo les va a ellos. Entonces, hermanos, dice así: este mensaje anuncia el fin de los períodos proféticos.
el chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran. Y prepárense, hermanos, porque voy redondeando. No ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. ¿Cómo? Todo ha ocurrido como Él lo prodijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría, y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Su ley está unida con su trono. Y noten, hermanos, noten por favor, y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no pueden destruirla. Pero de que están tratando de destruirla, Satanás, a la obra del triple mensaje angélico que predica el Evangelio y la ley al mismo tiempo, Satanás, por más que intenta destruir esos tres mensajes, Dios no le permite que lo haga. Y nota que segundo a segundo te voy dando información. La verdad es inspirada y está protegida por Dios. Perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces parezca oscurecida. El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter. ¿Cómo? El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter. O sea, un cristiano verdadero refleja el carácter de Cristo, refleja la imagen de Jesús, refleja el fruto del Espíritu en su carácter. Los engaños practicados contra ella, toda invención destinada a vindicar la falsedad y todo error forjado por los instrumentos satánicos, noten, y todo error forjado por los instrumentos satánicos, y todo error forjado por los instrumentos satánicos, llegarán a ser desbaratados para siempre, y el triunfo de la verdad será como la apariencia del sol en el mediodía. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos, y toda la tierra estará llena con su gloria. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos, y toda la tierra estará llena
con su gloria. Hermanos queridos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Nosotros vemos la obra infernal de Satanás, ¿sí? Satanás y sus demonios son los instrumentos satánicos. Y los que obran contra la ley, contra su enseñanza, contra su observancia y contra los detalles de las doctrinas del triple mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 13, ¿sí? ¿Qué sucede? Satanás y sus demonios, que son los instrumentos satánicos, no pueden destruir esa verdad presente para este tiempo, ni siquiera usando a sus instrumentos humanos, que son los falsos profetas, los falsos exorcistas y los falsos hacedores de muchos milagros, señales y prodigios, por más que los hagan en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué verdad hemos aprendido en esta clase? Que Satanás y sus demonios son los instrumentos satánicos y que los seres humanos desobedientes, infieles, desleales e impíos son los instrumentos humanos de Satanás. Entonces, es impresionante esta cita, hermanos. Los engaños practicados contra ella, o sea, contra la ley de Dios, toda invención destinada a vindicar la falsedad y todo error forjado por los instrumentos satánicos llegarán a ser desbaratados para siempre. Desbaratados para siempre. Desbaratados para siempre. Y el triunfo de la verdad será como la apariencia del sol en el mediodía. Entonces, ven cómo esta clase explicó lo que la clase anterior no explicaba y aclaró mejor, y repito, aclaró mejor, ¿sí? Aclaró mejor lo que la otra clase no aclaraba, y es cómo los instrumentos satánicos, ¿sí?, utilizarán sus instrumentos humanos para tratar de invalidar la ley de Dios, pervertir la ley de Dios, cambiar la ley de Dios, distraer la atención de la ley de Dios e incluso hasta tratar de destruirla a la ley de Dios y que no se predique la verdad presente para este tiempo desde el púlpito. Entonces, habiendo estudiado esta clase, hermanos, yo espero que ustedes hayan tomado nota de todo el fundamento que hemos dado y de los razonamientos que hemos hecho, y que estén preparados, hermanos, porque vamos a seguir estudiando este tema, ¿sí? Vamos a seguir estudiando este tema, hermanos, porque es muy importante. Pero ya esta clase te va prediciendo cómo van a actuar los instrumentos humanos
dirigidos por los instrumentos satánicos en sus predicaciones y cómo les va a terminar yendo. Dice la cita: todos sus propósitos, los de Dios, se cumplirán y se establecerán. Su ley está unida con su trono, y los instrumentos satánicos, combinados con los instrumentos humanos, no pueden destruirla. No pueden destruirla. No pueden destruirla. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? Entonces, esta clase que es predictiva te está prediciendo lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en el futuro, de tal manera que tú no te dejes engañar por ningún falso profeta, por ningún falso exorcista o por ningún hacedor de milagros, maravillas, prodigios o señales mentirosos, falsos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos son los que estarían en contra de la ley de Dios. Por eso en el versículo 23 Cristo les dice: primero, nunca os conocí. Segundo, apartaos de mí. Y tercero, ustedes son obradores de iniquidad. Ustedes son obradores, en griego, la palabra griega anomía, que significa sin ley o contra la ley, o sea, apartaos de mí, desobedientes de la ley de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que el hecho de que una persona sepa mucha Biblia o haga muchos milagros no significa que sea un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es el que obedece y sirve a Dios con lo que sabe. Si no obedece, si no sirve, si no experimenta lo que ha aprendido, es simplemente un profesante, pero no un practicante. Y por eso Cristo les llama: apartaos de mí, obradores de iniquidad. Hermano querido, tú no puedes decir que estas clases no son predictivas. Te están prediciendo lo que va a pasar en el tiempo del fin. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si para terminar hacemos una oración para poder cerrar esta clase bíblica de profundización que hemos hecho en este día? Incluso batiendo récords. Hoy la verdad que sí, el día domingo pasó rápido, ¿sí? Día domingo, lunes, 18 de noviembre, ¿sí? Y resulta que esta clase te ha predicho lo que va a pasar. Tú no puedes decir: uy, yo no sabía, yo no entendía. Así que oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos aprendido lo que tú predices a través de tus profetas, de lo que va a pasar y cómo los instrumentos satánicos utilizan a los instrumentos humanos para atacar el Evangelio eterno y la ley de Dios que se predica en el triple mensaje angélico. Por eso te pedimos que nosotros permanezcamos fieles al triple mensaje angélico y que no nos dejemos engañar por Satanás, que trata de destruirlos o quitarles importancia. Todo esto te lo dejamos en tus manos,
en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.